Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la capacitación del día de hoy. Una disculpa por el retraso, tuvimos algunas fallas técnicas, pero vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la capacitación de infecciones respiratorias agudas en pediatría por parte del doctor Martín Guerrero Becerra, quien es adscrito al servicio de infectología pediátrica. Adelante, doctor. Bienvenidos. Ok, buenas tardes y una disculpa precisamente por estas cuestiones metodológicas. Pero bueno, vamos a ver esta sesión que tenemos. Traté de un poquito de anexarle lo que es ahora lo de la pandemia de COVID, precisamente para ir discerniendo algunas situaciones importantes, porque es muy común que nos confundamos eh, en este tipo de situaciones. La que sigue. La que sigue. Ahí. Dentro de los objetivos, bueno, vamos a analizar y reflexionar sobre las infecciones respiratorias en pediatría, obviamente tratando de llegar a un diagnóstico por la actual pandemia. Vamos a revisar algunos aspectos epidemiológicos para ver la importancia de las infecciones respiratorias, orientando su abordaje para hacer un diagnóstico diferencial adecuado y obviamente ver cuáles son las opciones terapéuticas más recomendadas. La que sigue. La que sigue. Para que haya un proceso infeccioso, una infección, en este caso de vías respiratorias, siempre debe haber un huésped, el cual es la persona que va a permitir la subsistencia o el alojamiento del proceso de la bacteria o del agente infeccioso. El medio ambiente es sumamente importante. Él es el que nos va a dar o el que va a propiciar un enlace entre el huésped y el agente. Y obviamente el principal problema sería el agente viral, bacteriano o parasitario, o inclusive un hongo, que va a ser una interacción para que nos provoque la enfermedad en este caso. La que sigue. Dentro de la cadena epidemiológica, obviamente tenemos varias situaciones que tenemos que analizar. Una cuestión es el receptor. El receptor, obviamente, en este caso, puede ser el hombre, algún animal y básicamente algún individuo. Dentro de las cuestiones del mediante o puerta de entrada, aquí entran desde saliva, las gotitas de flus, las lágrimas, algunos fomites inclusive, y todas estas situaciones va a provocar una interacción dentro de la cadena epidemiológica que va a provocar evidentemente el proceso infeccioso que nos va a causar en este caso la enfermedad. ¿La que sigue? Dentro de la evolución de la natural de la enfermedad, esto es sumamente importante. Antes de que aparezca la enfermedad, debe de haber un equilibrio o hay un equilibrio entre el huésped en este caso, el parásito o el agente. Esto se mantiene en equilibrio y no va a provocar enfermedad. Sin embargo, cuando en el ambiente hay un problema importante y el agente empieza a provocar situaciones que no estaban planteadas adecuadamente, esto va a provocar un desequilibrio y va a provocar lo que es la enfermedad como tal. Si nos vamos en el horizonte clínico, vamos a notar que dentro de lo que es el proceso infeccioso, es un periodo evolutivo que va a empezar a evolucionar, dándonos un diagnóstico precoz y posteriormente, si tenemos la enfermedad, trataremos de limitar el daño. Si esto persistiera y la enfermedad continúa, el daño en este caso, por ejemplo, si fuera COVID, en el cual alguna persona caiga un ventilador, lo importante es limitar el daño. Cuando este no se logra o se logra en un determinado tiempo y logra salir el paciente, vamos a llegar a lo que es la rehabilitación. ¿Qué es lo que está sucediendo con los pacientes que estuvieron ventilados por COVID? Y esto provocó evidentemente problemas a nivel pulmonar desde fibrosis y otros tipos de problemas en los pacientes que pudieron salir de la enfermedad. ¿La que sigue? Dentro de las causas en la Ciudad de México en el 2019, porque todo el 20 básicamente fue COVID,
Si se pueden fijar, dentro de las primeras 20 causas, 10 son infecciosas. Y de estas, cuatro de las causas, infecciones de vías respiratorias superiores, otitis media aguda, la que sigue, las neumonías, las laringotraqueitis y las otitis son las principales causas de consulta en todos los hospitales y en todos los consultorios de todo el mundo. La que sigue. Dentro de los lineamientos para la atención de pacientes por COVID-19 que se extendieron en febrero del 2021, cuando hay un caso sospechoso con un proceso viral o una enfermedad viral respiratoria, este es la situación que debemos de ver. Toda persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes síntomas o signos, que es tos, disnea, que significa severidad del caso, fiebre o cefalea. Cefalea sería un equivalente en los niños a una irritabilidad. Estas tres datos, más uno de los siguientes, mialgias, atralgias, odinofagia, polipnea, escalofríos, dolor torácico, conjuntivitis, rinorrea, anosmia, disgeusia. Estos datos nos van a hacernos a un caso sospechoso de una enfermedad respiratoria viral. Pero sin embargo, ahorita que veamos las otras enfermedades respiratorias, se van a dar cuenta que esto puede ser desde un proceso catarral, una influenza, un COVID, cualquier proceso infeccioso viral que ustedes se imaginan. ¿La que sigue? Dentro de la definición operacional, el caso sospechoso, evidentemente ya lo vimos, es una persona con menos de 7 días con alguno de estos síntomas que ya comentamos. En el caso de que sea confirmado, evidentemente debe de ser con una prueba de PCR, tratando de llegar al diagnóstico final. Esto es dentro de las definiciones operacionales. ¿La que sigue? En el comunicado oficial que se dio a finales de agosto del 2020, si se fijan, lo que acabamos de comentar, que toda persona que tenga alguno de los 3 síntomas de fiebre, cefalea, inclusive fiebre ya salió de la definición operacional, y alguno de los datos que ya habíamos comentado, este es un caso sospechoso hasta no confirmarlo o desecharlo. ¿La que sigue? Ahora sí, la enfermedad respiratoria aguda, ¿cuál es? ¿Es COVID? ¿Es laringotraqueitis? ¿Es neumonía? ¿Es bronquiolitis? ¿Cuántas gentes están involucradas en el proceso? ¿Hay una sola un solo enfermo, 2 enfermos? ¿Es toda la familia? Esta situación obviamente nos va a hacer escrutar o buscar la causa o el problema el cual está provocando la enfermedad. ¿La que sigue? Entonces, los procesos se van a destacar básicamente por esta sintomatología, pero otra vez, con estos datos que tenemos, ¿qué enfermedad respiratoria viral tenemos? Puede ser la que les comenté o cualquiera de las que vamos a ir viendo enseguida. ¿La que sigue? Las infecciones respiratorias agudas es un conjunto de padecimientos, afecciones del aparato respiratorio que va a ser causado ya sea por virus, por bacterias, por parásitos o hongos. Generalmente estas infecciones son menores a 14 días. Sin embargo, algunos de los signos y síntomas clínicos, por ejemplo, estornudo, rinorrea, congestión nasal, dificultad para respirar, todo esto puede estar o no puede estar acompañado por fiebre. Entonces, esto, ahora sí, otra vez, ¿qué enfermedad tenemos? La que sigue. Pero va a haber factores predisponentes que van a causar en las personas que la enfermedad sea más grave, sea leve, sea moderada.
dentro de los cuales está el ambiente, obviamente las condiciones en el hogar, las condiciones en el trabajo, en las situaciones entre los pacientes, entre grupos como tales, y el huésped, el cual puede estar desnutrido, puede haber ausencia de lactancia que sí provoca ausencia de anticuerpos, puede estar el estado nutricional, es un paciente desnutrido, puede haber procesos inherentes o comorbilidades en los pacientes, puede haber alguna situación de avitaminosis y todo esto va a provocar que de alguna forma la enfermedad o sea leve, o sea moderada, o sea severa. ¿La que sigue? Dentro de las afecciones de vías respiratorias altas vamos a tener el resfriado común, la faringitis o la faringoamigdalitis, la otitis media aguda, la sinusitis, la laringitis y la epiglotitis. Todas las enfermedades respiratorias en la infancia o en la edad pediátrica, las infecciones de vías respiratorias pueden presentarse hasta en 8 ocasiones al año. Esto puede ser totalmente normal sin ningún problema. La otitis media aguda se presentan de 4 a 6 episodios al año. No es normal, sin embargo, pueden aceptarse hasta 2 o 3 casos de otitis media en niños. Y la sinusitis aguda también se pueden presentar 2 casos al año, considerándose dentro de rangos normales. Ahora, por edades de 0 a 2 años, las infecciones que podemos tener sería de 6 hasta 8 ocasiones, y dentro de los de 3 a 4 años pueden aceptarse hasta 5 infecciones por año. De 5 a 9 años se pueden aceptar hasta 4 episodios al año, y de 10 a 14 años, estos sí tienen que empezar a disminuir los procesos infecciosos, que serían 3 ocasiones. ¿La que sigue? Esto es bien importante. Si se fijan en la etiología, enfermedades de tipo respiratorias en forma aguda, por ejemplo, faringitis o rinofaringitis, la principal etiología son virales, lo cual obviamente no requiere ningún manejo antibiótico. Sin embargo, generalmente un familiar que llega con su hijo al consultorio va a pedirles que le den inmediatamente antibióticos, cosa que no va a suceder, y lo que sí va a provocar que los antibióticos prolonguen la enfermedad y el proceso normal de una enfermedad infecciosa respiratoria dure un poquito más de lo que normalmente debería ser su evolución. Dentro de las faringitis purulentas, el adenovirus puede ser causa de la misma infección. Sin embargo, aquí sí entran bacterias, que puede ser el Streptococcus pyogenes o el neumococo como tal. La otitis también es viral en cerca del 90% de los casos. Sin embargo, en un porcentaje de menos del 10%, sí se puede involucrar neumococo, hemófilos influenza, que por la vacuna difícilmente lo hemos analizado ya, y en la Neisseria catarrhalis, que también es una causa poco frecuente. Dentro de las neumonías, en pediatría, evidentemente estamos hablando, la mayor causa de infecciones son virales, pero también puede haber en un porcentaje cerca del 30% las neumonías bacterianas, en el cual el principal germen involucrado es el neumococo. ¿La que sigue? La rinofaringitis es una inflamación, una lesión inflamatoria de la faringe y de las fosas nasales. Predomina básicamente en niños menores de 5 años, generalmente es de origen viral, y lo que vamos a tener es un dolor o ardor faríngeo, puede haber rinorrea, puede haber estornudos, hay obstrucción nasal, pueden tener fiebre de alto o bajo grado y tos. En la exploración básicamente encontramos un aspecto rojo, inflamado de la orofaringe, y la mucosa nasal vemos los cornetes inflamados o hipertróficos como tal. Puede haber rinorrea, la que puede ser serosa, acuosa
A ver, se me fue la señal. A ver si. Purulenta, mucopurulenta. Cuando los padres ven el moco que está verde, ya lo catalogan inclusive algunos médicos como algo bacteriano. Esto no es cierto. El moco se cambia de color y se puede espesar básicamente por la oxidación a nivel por el oxígeno, pues, y esto puede provocar que el moco se haga espeso y verde o amarillo, pero que no significa que sea algo bacteriano. La que sigue. La etiología, si se fijan, el metanomovirus es uno de los principales. Se me volvió ahí la presentación. Ajá. El parainfluenza 1, 2, 3 y 4 también son causa de rinofaringitis, el adenovirus, el rinovirus, bocavirus, coronavirus, y obviamente aquí ya entra el SARS-CoV-2, que también puede causar una rinofaringitis. Hay más de 200 virus que pueden provocar una rinofaringitis. Para fines de diagnósticos de investigación, se hace biología molecular buscando estos virus, sin embargo, pues no es muy adecuado por los costos de las PCRs. El tratamiento, si se fijan, es básicamente sintomático, son con analgésicos, antiinflamatorios, se pudiera dar algunos antivirales, sin embargo, en estos virus ninguno tiene tratamiento como tal para su etiología. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Me escuchan? ¿La que sigue, por favor? Eso. Bueno, la faringitis o la faringoamigdalitis aguda bacteriana, aquí sí ya entra un proceso básicamente de tipo bacteriano, en el cual el estreptococo del grupo A es la principal causa de una faringoamigdalitis aguda bacteriana, que vamos a ver ahorita algunas sintomatologías. Sin embargo, no es el único. Puede haber micoplasma, puede haber la Neisseria gonorrea inclusive, puede haber algunos otros gérmenes, los cuales nos van a provocar similares al estreptococo grupo A. Pero, sin embargo, cerca del 90%, la causa de esta faringoamigdalitis es el estreptococo del grupo A. ¿La que sigue? Eh, si se fijan, por ejemplo, aquí vemos unas amígdalas totalmente hipertróficas con exudados blanquecinos, el cual a veces inclusive se asemeja, por ejemplo, si fuera Cation. El Cation no es otra cosa que comida que se mete a las criptas, provoca exudados blancos, pero no significa que sea infeccioso. Esto es básicamente Cation. Existen algunos datos clínicos que nos van a ayudar a ver si es bacteriano o es viral o es por Cation, el cual es el dolor de garganta, que es el principal síntoma. Puede haber fiebre de alto grado, los ganglios del cuello están básicamente inflamados, hay dolor de cabeza, hay dolores musculares y articulares, y puede haber un rash cutáneo. No es lo común, pero lo podemos ver. Para tratar de diferenciar entre una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A o viral, tenemos algunos datos que son importantes. La fiebre no es de alto grado en las virales, no hay exudados casi nunca en los procesos virales, pero sí puede haber un poquito de rinorrea de tipo hialino, a diferencia del estreptococo del grupo A, que va a provocar esos exudados y va a provocar evidentemente un flujo o rinorrea, inclusive verdosa de descarga retronasal. Hay una clasificación que se le llama de Centor. Esta clasificación tiene 4 puntos, que si ustedes van sumando estos puntos, vamos a ir viendo que si tiene, obviamente, el dolor, si tiene la fiebre, si tiene, sobre todo, edades más grandes en los pacientes afectados, vamos a ir dando un diagnóstico, si se pudiera hacer
una infección por estreptococo del grupo B, del grupo A, perdón, beta hemolítico, o es un proceso viral. Si ustedes van agregando o sumando los puntos, se van a dar cuenta que si no tiene más que uno o no tiene ningún punto de Centor, esto va a ser obviamente, no es infeccioso hasta no demostrar lo contrario. ¿La que sigue? El tratamiento, básicamente, sigue siendo el gol estándar, es la penicilina para reducir la severidad de los signos y síntomas y obviamente incluyendo las complicaciones suporativas. Las opciones terapéuticas pueden, sobre todo los niños que tienen alergia a la penicilina, serían los macrólidos o los azálidos, y las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, o puede ser amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasas. Esto va sobre todo a reducir la transmisión de contactos cercanos, y las lincosamidas, que también son un antibiótico de elección, sin embargo tiene algunos efectos adversos, por lo cual sí tenemos que tener en cuenta, porque puede haber recaídas con las lincosamidas. La que sigue, por favor. Aquí vemos los índices de falla terapéutica en la faringitis por estreptococo del grupo A, el beta hemolítico. Fíjense, por ejemplo, para la penicilina benzatínica tenemos una falla terapéutica hasta en el 25%. La penicilina G procaínica es la que menos recaídas tiene, tenemos un 15% de recaídas. La penicilina K potásica, que se usaba mucho en algunos años atrás, por el potasio ya no se usa normalmente esta penicilina, y puede tener una recaída hasta del 20%. La ampicilina y amoxicilina tienen una falla terapéutica hasta del 20%. La eritromicina puede tener hasta el 15%, la clindamicina 20%, y las cefalosporinas pueden tener un 10% de falla terapéutica al tratamiento. ¿La que sigue? Hay muchísimas guías de tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana. Pueden ustedes agarrar guías internacionales, nacionales del CENETEC, y se van a dar cuenta que el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. No ocupamos darles antibióticos de más amplio espectro, porque la peni sigue siendo el de elección. ¿La que sigue? Sí, vamos a seguir un poquito con la otitis y la sinusitis, los cuales, por ejemplo, la otitis, básicamente los niños van a notar que tienen una otalgia, pero es una otalgia severa, sobre todo niños pequeños, menores de 1 año, los cuales básicamente están llorando, están muy irritables, y en cuanto la membrana timpánica truena o revienta o se perfora, los niños van a descansar. No es otra cosa más que la otalgia severa por el abombamiento de la membrana timpánica. Los niños pueden tener hipoacusia, pueden tener fiebre, vómitos, disnea, diarrea, y sin embargo va a ser una otitis que no, por algunas situaciones no nos asomamos al oído interno para ver qué está pasando, si la membrana está con alteraciones. Y dentro de la sinusitis bacteriana es común en pacientes que tienen un cuadro catarro común o una gripa como tal, que ellos tengan descarga retronasal, que su proceso en vez de 7 días se prolongue hasta 3 semanas. Esto va a provocar obviamente una descarga retronasal verdosa, que los senos paranasales se llenen de moco y provoquen una situación muy severa que nos puede llevar, esto sí, a una enfermedad muy grave. ¿A qué sigue? Dentro de los agentes etiológicos de la otitis media aguda, como les comentaba, el 90% son virus. Es el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, el influenza virus, el parainfluenza 1, 2 y 3, y las bacterias, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pyogenes en menor porcentaje. Les quiero comentar que a raíz de que se empezó a utilizar la vacuna de la 13 valente contra neumococo,
nosotros vimos cerca del 80% de disminución de las otitis por neumococo. Sin embargo, la situación básicamente del neumococo, a pesar de que tenemos el 19A o el serotipo 19A dentro de la vacuna, nos está causando problemas. Está siendo resistente a penicilina, cefalosporinas, y está provocando meningitis y está provocando otitis, este serotipo 19A. Por lo cual, a pesar de que en la vacuna viene este serotipo, sí es importante que un paciente que tenga alguna alteración neurológica, una otitis, traten de buscarle la causa para ver si es el neumococo 19A. Dentro de la sinusitis bacteriana, básicamente estas no son virales, son bacterianas, es a través o sobre un proceso viral se agregaron bacterias y van a provocar esta situación. También es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza en menor porcentaje y la Moraxella catarrhalis también. ¿La que sigue? Dentro de las recomendaciones para el tratamiento inicial de las otitis medias agudas sin complicaciones, es importante que la mayoría de los casos, como ya lo vimos, es viral. Sin embargo, en niños menores de 2 años, en la cual nosotros hicimos una otoscopía, vimos una membrana timpánica roja, vimos una membrana timpánica abombada, el niño muy irritable con fiebre de alto grado, estos niños se debe de dar antibiótico, son los que sí se deben de dar. Pacientes que tienen otorrea, salida de secreción por ambos oídos, es una urgencia para estos niños. En la otitis unilateral, que no hay otorrea, que los niños están bien, que la fiebre es de bajo grado, el niño puede mantenerse sin terapia. En los niños mayores de 2 años, ellos tienen las posibilidades de que hagan infecciones también bacterianas. Entonces, si tienen otorrea y la otorrea es uni o bilateral, también requieren antibióticos. Sin embargo, si la otorrea, no hay otorrea y la otitis es bilateral, igual que la terapia antibiótica, solamente se mantienen con medidas de analgesia, con alguna hidratación, mantenerlos básicamente con medidas de sostén. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué le vamos a dar a estos niños que tienen otitis media o sinusitis? Lo importante es buscar algún antibiótico que nos cubra básicamente los 3 gérmenes, que son, algunos son productores de beta-lactamasa. Por ejemplo, sería la amoxicilina con ácido clavulánico, una de las opciones, el cual tendríamos que darlo a dosis dobles, es decir, de 80 a 90 miligramos, para que tengamos un adecuado nivel sérico que nos proteja, en este caso, las infecciones a nivel del oído. De las cefalosporinas también pueden ser otra opción, sería la cefuroxima, sería cetixime, cemivir o cetibuten. Sin embargo, lo importante aquí no es 3 dosis de ceftriaxona como muchos médicos lo hacen. Las otitis medias agudas deben de ser mínimo 10 días de tratamiento, vía oral o vía intramuscular. Entonces, no se deben de dar dosis de 3 días. Dentro de la sinusitis bacteriana, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces, dentro de la sinusitis bacteriana, los tratamientos también pueden ser los mismos. Macrólidos, claritromicina son antibióticos que no penetran adecuadamente en los senos paranasales, por lo cual no es lo ideal darles este medicamento. Pero amoxicilina con ácido clavulánico es excelente también para una sinusitis, pero también las sinusitis bacterianas no se manejan 5 ni 7 días. Las sinusitis bacterianas deben de darse 14 días de tratamiento para evitar una recaída o complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de globos oculares o abscesos en áreas superiósticas. ¿La que sigue?
Vamos a entrar un poquito ya más abajito de lo que es vías respiratorias altas, que es la laringitis y la laringotraqueitis o CRUP que le llaman. El cuadro clínico, básicamente vamos a encontrar un niño que está ronquito, que tiene afonía o disfonía, y en la laringotraqueitis es la clásica tos de perro o tos de foca, que tienen un poquito de dificultad para respirar, que es súbito, y que esta situación causa un poquito en los niños sensación de opresión a nivel torácico. La etiología normalmente, o en el 90-95% de los casos, son virus, el metaneumovirus, el virus para influencia tipo 1, 2 y 3 y 4 son los más comunes, adenovirus, pero otra vez, aquí entra SARS-CoV-2 también dentro de este diagnóstico diferencial, por lo cual en pandemia debemos tener en mente también este diagnóstico. ¿La que sigue? Vamos a hablar un poquitito nada más para tratar de ver las infecciones respiratorias bajas, tratando de tomar un poquito lo de la pandemia. Entonces vamos a ver un poquito de neumonía y de bronquiolitis. ¿La que sigue? La bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio bajo, es básicamente de origen viral, solamente en infantes, son niños pequeños, básicamente menores de 2 años, y se caracteriza básicamente por una inflamación aguda, hay edema y necrosis de las células epiteliales y hay un incremento de moco. Son niños menores de 2 años, sí tienen estacionalidad, básicamente las tenemos de octubre a abril. Los niños tienen rinorrea, tienen tos, y lo más importante a la hora de explorar un bebé es que tienen sibilancias expiratorias. Esto nos hace el diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades de tracto respiratorio inferior. ¿La que sigue? Si se fijan aquí, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico de la bronquiolitis, por lo cual no tienen tratamiento. Si tenemos algunas situaciones extrañas dentro de nuestros pacientes, como serían los de la maternidad López Mateos, niños que han estado más de un mes en ventilador, niños que tienen broncodisplasia pulmonar, que son cardiópatas, ellos sí llevan un tratamiento especial para el virus sincitial respiratorio, que sería algún antiviral que se pudiera dar. Sin embargo, estos niños tienen que tener ciertas características y el tipo de antiviral que se da nebulizado, no se da ni vía intravenosa ni vía oral. Entonces sí es importante tener en cuenta esta situación. ¿La que sigue? Esto es lo que vamos a ver en una placa de bronquiolitis. Son niños que tienen hiperareación, rectificación de arcos costales y no hay un infiltrado intersticial o no hay infiltrado. ¿La que sigue? La neumonía en México y en el mundo, este sí es importante porque la OMS el año pasado reportó entre 140 a 160 millones de episodios con un índice de hospitalización de más del 8%. La mortalidad tiene más de 2 millones como consecuencia de neumonía o sus complicaciones. Esto es obviamente, gran costo para la atención médica a nivel mundial. ¿La que sigue? La definición de una neumonía adquirida en la comunidad es una infección respiratoria que dura menos de 14 días, que es adquirida en la comunidad, que produce tos y dificultad respiratoria, pero ahora sí, a diferencia de la bronquiolitis, sí vamos a encontrar un infiltrado pulmonar dentro de la radiografía de tórax. Un indicador bien importante es la frecuencia respiratoria o polipnea que le llamamos. Si es un niño menor de 2 meses con una frecuencia respiratoria de más de 60 respiraciones por minuto, esos pacientes se deben de internar. Un niño que tiene de 2 meses a 1 año, si tiene más de 50 respiraciones por minuto, también es polipnea. Y un niño mayor de 1 año que tiene más de 40 respiraciones por minuto, también tiene polipnea y se debe de hospitalizar. ¿La que sigue?
Dentro de la etiología, vamos a ver que hay bacterias muy importantes dependiendo de la edad del paciente. En los recién nacidos podemos tener el beta hemolítico, podemos tener la E. coli, algunas bacterias que son de la madre, son del canal del parto. De los niños de hasta de 3 meses, podemos encontrar todavía el Streptococcus pneumoniae, la Chlamydia trachomatis, la Bordetella pertussi y algunas otras que no son muy comunes, pero aquí ya encontramos también virus, el sincicial respiratorio o el parainfluenza. De los niños de 4 meses a 4 años, vamos a hallar las bacterias típicas de los procesos infecciosos bacterianos respiratorios, como sería Streptococcus pneumoniae, sería el Haemophilus influenza tipo B, el parainfluenza, y algunos virus también que van a causar neumonía como tal, una neumonía viral, que sería el influenza tipo A, el rinovirus y algunos parainfluenzas. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. El abordaje diagnóstico de estos pacientes es un poquito más laborioso, que tenemos que hacer búsqueda de algunos marcadores que nos indiquen que es una infección bacteriana. Una biometría hemática nos va a dar obviamente leucocitosis con neutrofilia y vamos a ver que los reactantes de fase aguda, la procalcitonina, la proteína C reactiva van a estar elevadas. En la placa de tórax ahora sí vamos a ver infiltrados y vamos a ver algunos exudados inclusive. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico definitivo? Obviamente nos va a dar la PCR y cultivos. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, es una herramienta, lamentablemente es cara, pero esta nos va a dar el diagnóstico definitivo. La que sigue. Si se fijan en las placas, las regiones, las que son bacterianas, por ejemplo, si se fijan en la del lado derecho, van a notar que hay una infiltrado que abarca todo la parte superior, el ápice de la parte superior, y esto va a provocar que haya alteraciones y polimnea. Estos niños que les dieron tratamiento, o este niño que le dieron tratamiento, a las 2 semanas, vean la placa de control, está totalmente normal. Y en la que vemos, en la de abajo, en la placa de abajo, vamos a ver que hay un infiltrado a nivel basal del lado izquierdo, y en la placa lateral se ve ahí el infiltrado del lado izquierdo. ¿La que sigue? Seguimos con las bacterianas, vamos a ver inclusive atelectasias, podemos ver infiltrados basales, podemos ver derrames pleurales asociados a las neumonías o paraneumónicos. ¿La que sigue? Estas son otras placas también donde se ven ahí en la flecha, si se fijan, hay un infiltrado a nivel del ápice izquierdo, en el cual se ve un infiltrado. En la parte del lado derecho hay un infiltrado mayor en el lado bilateral, pero esto se asemeja a un proceso viral más que bacteriano, no hay una consolidación como tal. ¿La que sigue? Nos vamos a meter un poquito en lo de la influenza, porque influenza también provoca neumonías graves por bacterias, a pesar de ser un virus. La enfermedad tipo influenza, estos pacientes tienen fiebre de alto grado, tienen tos, tienen cefalea, acompañadas de uno de los siguientes. Pueden tener rinorrea, pueden tener coriza, pueden tener artralgias, mialgias, perdón, pueden estar postrados, tienen odinofagia, dolor torácico, pueden tener dolor abdominal, diarrea o una congestión nasal, sobre todo en menores de 5 años vamos a verlos muy irritables. Si se fijan, por ejemplo, esto, si ustedes me dicen qué tipo de enfermedad es, pues puede ser un COVID como tal, ¿verdad? Y la infección respiratoria aguda grave, los pacientes tienen dificultad para respirar, tienen fiebre de alto grado y tienen tos.
y uno de los siguientes síntomas. Tienen el ataque del estado general, polipnea o dolor torácico. Y esto se va a confirmar solamente con un resultado de una muestra positiva. Entonces, no tenemos la certeza de que pueda ser COVID, de que pueda ser influenza, de que pueda ser algún otro virus. ¿La que sigue? Estas placas son de pacientes que tuvieron influenza, pero fíjense cómo están los infiltrados, inclusive algodonosos, infiltrados bilaterales, placas evidentemente con lesiones importantes, y sin embargo son pacientes que tienen influenza o que tuvieron influenza, de los cuales se suele agregar tanto el Estafilococo aureus, el neumococo, como agentes que se asocian a la influenza. ¿La que sigue? Otra vez volviendo al comunicado oficial, en el cual nos comenta que si hay fiebre, que si hay tos y hay dificultad respiratoria, aunado a alguno de los signos que ya comentamos, pues puede ser COVID, pero también puede ser influenza, también puede ser sincitial respiratorio, puede ser algún otro virus. ¿La que sigue? La que sigue. Bueno, a ver. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas en estos casos? Fíjense, en las neumonías obviamente hay fiebre, hay tos, hay eritema faríngeo, hay taquipnea, hay síntomas nasales, hay diarrea, puede haber vómito, dificultad para respirar, dolor de garganta. Ahora sí vamos a ver estertores crepitantes, sobre todo en los casos de neumonías bacterianas, y en la cuestión de leucemia, pueden estar hipoxémicos a pesar de ser una influenza. Sin embargo, otra vez, pudiera ser un COVID o pudiera ser una neumonía de tipo bacteriano. Puede haber sibilancias, puede haber alguna linfadenopatía y puede haber cianosis. ¿La que sigue? Ahora sí nos vamos un poquito en la cuestión ¿Me regresas una, por favor? ¿Me regresas la anterior? Es la severidad del síndrome de COVID en los niños. Esta es una revisión sistemática, fueron 38 estudios, fueron 1,124 pacientes pediátricos que se enfermaron con COVID, de los cuales el 46% fue moderado, leve casi en el 35, poquito más del 35%, y asintomáticos fueron solamente el 15%. Y si se fijan, solamente estuvieron críticos o graves cerca del 3% de los casos. O sea, en los niños no es tan grave, sin embargo, sí son un factor para provocar enfermedad en los adultos. ¿La que sigue? Ahora sí, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Los pacientes llegan con leucopenia, tienen linfopenia en el 6,3% de los casos, pero también puede haber leucocitosis en el 30% de los casos, y pueden subir las enzimas a nivel hepático cerca del 40% de los casos. Vamos a ver que tienen dímero D positivo o muy elevado, van a tener ferritina positiva elevada, fibrinógeno, la PCR, la procalcitonina y la velocidad de cementación están positivas, las troponinas están elevadas, la interleucina 6 está elevada, y obviamente la función renal se puede alterar también. ¿La que sigue? El diagnóstico, ¿cómo se hace? A muchos de nosotros nos hicieron la PCR, la cual es muy molesta, y aún así, fíjense, solamente tiene una sensibilidad del 65%, o sea, ni siquiera del 80% la sensibilidad. O sea, podemos tener una PCR negativa teniendo aún la enfermedad. Y las serologías o los anticuerpos que tomaban como pruebas rápidas, en la primera semana es en menos del 30% de los casos, y después de la segunda semana sí se aumenta la IgG, sobre todo contra el SARS-CoV-2. Y la prueba de antígenos, que es la que se está haciendo ahorita y que dura en 15 minutos, ya tienen ustedes el resultado.
la sensibilidad en un paciente que tiene menos de 6 días es del 50% máximo, o sea, no nos da tampoco un diagnóstico definitivo temprano. ¿La que sigue? Sin embargo, las placas, la tomografía es sumamente importante. Vean los hallazgos a nivel eh, pulmonar. Puede haber una imagen de vidrio expulido que se le llama, o otra imagen que se le llama empedrada, donde se ve precisamente como si estuviera lleno de piedras en todo el pulmón. Son pacientes obviamente muy graves. La que sigue. Esta es otra imagen, casi está afectado ambos pulmones. Son los pacientes que no podían salir de ventilador. Bueno, es mucho porque las infecciones de vías respiratorias agudas, con lo de la pandemia, nos vino a causar toda esta situación en relación a hacer el diagnóstico definitivo. Sin embargo, como conclusiones, podemos solicitar que al paciente que llega a solicitar eh, atención médica, le hagamos un interrogatorio adecuado y una exploración física, pero muy minuciosa para tratar de llegar a un diagnóstico clínico. Sin embargo, tenemos un diagnóstico molecular o microbiológico que es importante hacerlo. Sabemos que los exámenes son caros, pero tenemos que hacerlo sobre todo en pacientes que se van a ingresar a un hospital y que están graves. Y los diagnósticos diferenciales se deben de hacer. Se metieron muchos pacientes con influenza o con virus sincitial respiratorio a pacientes que tenían COVID. Esto provocó que se infectaran algunos niños de COVID sin tener, obviamente, la infección. Y recordar que con esta situación de la nueva cepa, la pandemia no ha terminado y seguimos con problema. Ya estamos viendo otra vez los niveles altos, los porcentajes altos de pacientes infectados, afortunadamente no tan graves. Sin embargo, la pandemia continúa con nosotros. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Sí, Eduardo tiene. Sí, gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat. Dice, Ok. ¿cuál de todas estas iras son las más comunes y las de más importancia en los pacientes pediátricos? Obviamente, en nuestro entorno, el virus sincitial respiratorio que causa una bronquiolitis es la más común, pero son niños menores de 2 años. El proceso de una gripa o un catarro común que le llaman una faringitis es común en niños ya mayores de 5 años, pero dentro de las bronquiolitis el principal germen sigue siendo sincitial respiratorio. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, en cuanto al tratamiento de estas infecciones respiratorias agudas, ¿qué riesgo hay de resistencia a antibióticos? Ya que en los últimos años se han demostrado resistencias hasta de cefalosporinas de tercera generación. Exactamente, o sea, desgraciadamente si se fijaron, quedamos que cerca del 80-90% son procesos virales. Sin embargo, existe por ahí una especialidad, no les voy a decir cuál, que toma los antibióticos como si fueran moda. Y, por ejemplo, les da antibiótico a todo mundo. Esto nos provoca un problema porque están, sin tener un proceso bacteriano, está presionando los antibióticos y va a provocar resistencias sumamente importantes. Yo les comentaba que a los macrólidos, que en este caso sería, por ejemplo, la claritromicina, la eritromicina, ya tenemos resistencia para neumococos cerca del 90%, o sea, en realidad no nos sirve. Y la citromicina, que con la pandemia todo mundo recetó acitromicina. Estamos esperando que en los nuevos consensos que se hagan tengamos cerca de una resistencia del 70-80% por el uso indiscriminado de la acitromicina. Si se fijaron, el SARS-CoV-2 o COVID eh, no se ocupaba tratamiento, es viral. Sin embargo, a todo mundo o todo mundo tomaba en cuanto iniciaba acitromicina. Entonces esto claro que va a provocar y provoca resistencia a los antibióticos.
Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otras dos preguntas que dicen, también he notado que el uso de cubrebocas ha sido bastante importante para la prevención de las infecciones respiratorias agudas. ¿Podría ser una opción su uso preventivo durante los meses de más incidencia de este tipo de enfermedades? Eso fue lo que descubrimos. Nosotros aquí en el hospital, desde hace un año empezamos con un protocolo para detectar sensitividad respiratorio en niños. Normalmente entre los meses de enero a mayo tenemos un promedio de niños con bronquiolitis por sensitividad respiratorio. Yo creo que serían como unos 200 pacientes o más. Y en lo de la pandemia, en el 2020, no tuvimos ningún paciente con bronquiolitis. Evidentemente fue porque la mayoría de las personas en casa, en lugares donde no hubo casi reuniones, obviamente, usaban el cubrebocas. Claro que es una herramienta excelente el cubrebocas, no nomás para el COVID, sino para todos los demás virus respiratorios. Recuerden que todos se transmiten por gotitas de flush, por besos, por todo ese tipo de secreciones. Y la verdad, esto nos ayudó, pero muchísimo. Muy bien. Por último, tenemos cómo diferenciar una sibilancia de asma de una infección respiratoria aguda para aquellos que no saben auscultar a algún paciente. Ok, miren, la bronquiolitis como tal es el primer episodio de bronquiolitis, ¿sí? Es el primero. Después del segundo episodio ya no se llama bronquiolitis, se llama asma. Y el asma no nomás son virus respiratorios, el asma tiene otros factores. El 50% de los factores de asma son tener un familiar con asma, con rinitis alérgica, con dermatitis atópica, o sea, alguna alergia específica del familiar. Dos, algunos alimentos que son alergénicos y que los empezamos a utilizar o a usar en los niños menores de un año, es otra cuestión. Algunas situaciones por ejemplo, los famosos raidolitos, provocan alteraciones en los bebés, sobre todo menores de un año, y claro que nos va a provocar sibilancias que ya no serían bronquiolitis, sería un asma. ¿Algo más? Nada más. Muchísimas gracias, doctor. Le pido una disculpa, no estuve para presentarlo. Un honor tenerlo con nosotros en este espacio. Espero que no sea la última vez y nos pueda seguir apoyando. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Gracias a ustedes y la verdad son cuestiones que por lo de la pandemia debemos estar muy atentos a este tipo de infecciones porque otra vez no todo es COVID. Sin embargo, Así. bueno, esperemos que esto no siga avanzando. Gracias a ustedes y buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Les recordamos que ya está lista la post-evaluación. Por favor, realizarla. Es muy importante para que pues puedan tener acceso a su constancia. Recuerden que la aprobación mínima es de 80. Vamos a dar aproximadamente 5 minutitos para que la contesten y después de ese momento a las 2:25 se cierra el formulario. Gracias por su participación en esta importante capacitación y nos vemos pronto.